En este pasaje de la primera epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versos 14 al 18, vemos que el apóstol Pablo, bajo la guía del Espíritu Santo, trae la enseñanza concerniente a la resurrección y de la segunda venida del Señor Yeshua, el Cristo. Veamos lo que les dijo a los creyentes de la ciudad de Tesalónica, leyendo los versos 14 al 18. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en el Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedemos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Volviendo al verso 15, el apóstol Pablo señala que él escribió esto en palabra del Señor, es decir, por palabra del Señor. Esto enfatiza doblemente la verdad del pasaje que estamos considerando. Ahora, no podemos encontrar ninguna referencia a tal enseñanza en los ministerios del Señor cuando estuvo en la tierra, es decir, en los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero, como el apóstol Pablo recibió el evangelio y toda verdad subsiguiente por revelación, como él mismo lo dice en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versos 11 y 12, cuando dijo, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesús el Cristo. Y en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, verso 3, el apóstol Pablo dice, por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Entonces, no hay ninguna dificultad en comprender la fuente de verdad que el apóstol expresa aquí, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 15. Y enseguida comienza a explicar el efecto de la venida del Señor durante, escuchen esto, la venida del Señor durante el periodo de tiempo que cubre todo el libro de los Hechos. Y esta epístola fue una de las primeras que escribió el apóstol Pablo. Ahora veamos solo un ejemplo por ahorita para que conozcamos la esperanza que tenían del regreso del Cristo durante todo ese periodo del libro de los Hechos. En Hechos capítulo 3, versos 19 y 20, en este pasaje, el apóstol Pedro, exhortando a la nación de Israel, les dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y, noten esto, y Él envíe a Jesús el Cristo, que os fue antes anunciado. ¿Notaron eso? Esta era la esperanza que tenían, todo a través del libro de los Hechos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28. Volviendo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15, la palabra venida traduce la palabra original parousia, que significa presencia o llegada, en lugar del movimiento y de la acción de venir. Esta parousia, es decir, esta
venida había sido plenamente explicada por el Señor en Mateo capítulo 24, en respuesta a la pregunta de los discípulos sobre cuál sería su señal y cuándo sucedería. En Mateo 24, versos 29 y 30, el Señor Yeshua les dijo: inmediatamente después de la tribulación, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Como pueden ver, aquí estamos en terreno seguro. Y de esta declaración sabemos que la parusía, o la segunda venida del Cristo, la segunda venida del Cristo debe suceder después, como dice aquí, después de la gran tribulación, y no antes, no antes de la gran tribulación. Y no será algo secreto, sino que todos verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Sabemos que algunos, con el intento de salir de la dificultad y de no querer aceptar que los creyentes pasen por ese terrible tiempo de angustia, la gran tribulación, se han inventado otra parusía, es decir, se han inventado otra venida del Señor secreta, y la llaman el rapto, la llaman el rapto de la iglesia. Pero díganme ustedes, ¿dónde está el pasaje en las Escrituras que enseñe claramente esto? A ellos que se inventaron el rapto secreto, tampoco les ayuda el uso de la palabra apocalipsis, que significa revelación. De nuevo, díganme ustedes, ¿dónde en el Nuevo Testamento tenemos un apocalipsis secreto del Señor para los creyentes? Creemos que no se encuentra. Pero escuchen esto. Esta palabra apocalipsis y parusía, que significan la revelación y la venida, estas dos palabras se usan indistintamente durante el periodo de tiempo que cubre todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y las dos palabras se refieren al mismo acontecimiento. Ahora, noten la diferencia. Esas dos palabras nunca se usan en las epístolas de la prisión del apóstol Pablo para referirse a la esperanza de los miembros del cuerpo del Cristo, donde las nacionalidades no cuentan, donde no hay judíos ni gentiles, algo que es muy distinto a la segunda venida del Señor a la tierra para destruir al hombre de pecado y el reino de la bestia de los tiempos finales, y para poner fin a la gran tribulación, lo cual es el tiempo de angustia de Jacob, es decir, de Israel, aunque implica toda la tierra en cierta manera. Ahora bien, miren en sus pantallas y noten, porque puede ser útil aquí que observemos el testimonio unido de las primeras epístolas. Y digo las primeras epístolas, porque después que la nación de Israel fue puesta a un lado, podemos decir que fue puesta en pausa por haber rechazado el mensaje de salvación. El apóstol Pablo, mientras que estaba en la prisión,
recibió de parte de Dios otra revelación subsiguiente, la cual la documentó principalmente en las epístolas a los Efesios y Colosenses. A estas les llamamos las epístolas de la prisión, aunque también incluye la epístola a los Filipenses y segunda de Timoteo. Ahora, en las primeras epístolas, cuando el apóstol Pablo era un hombre libre, fueron escritas durante el periodo de tiempo que cubre todo el libro de los Hechos. Y noten con atención la esperanza que tenían. Y solo vamos a ver algunos pasajes por causa del tiempo. En Primera de Corintios capítulo 1 versos 6 y 7 dice: como el testimonio del Cristo fue confirmado en vosotros. En vosotros se refiere a los que estaban allí presentes durante la época del libro de los Hechos. De manera que a vosotros no les falta ningún don, esperando, noten esto, estaban esperando la revelación o el Apocalipsis del Señor de nosotros, Jesús el Cristo. En Primera de Corintios capítulo 7, verso 29, el apóstol les dijo: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Primera de Corintios capítulo 10, verso 11. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Epístola a los Romanos, capítulo 16, verso 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Romanos capítulo 13, verso 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Epístola a los Hebreos, capítulo 10, verso 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar, noten esto, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quienes nos librará de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 7. Y a vosotros los que sois atribulados. Noten que ellos estaban pasando por la gran tribulación. Vosotros que sois atribulados, con descanso, con nosotros, en la revelación, en el Apocalipsis del Señor Jesús desde el cielo, con ángeles de su poder. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7, dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velad en oración. Santiago, capítulo 5, verso 8. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Ahí lo tienen, entre muchos otros pasajes. Pero esta es una lista impresionante. Y no solo está claro que los creyentes en ese periodo de tiempo esperaban estar vivos en la venida del Señor, sino que esa venida la veían como
inminente, es decir, la veían como algo que estaba a punto de suceder, algo muy cercano, y sin embargo han pasado más de 2000 años y todavía ese gran evento no ha sucedido. Esto sin duda es uno de los mayores problemas del Nuevo Testamento y no se resuelve asumiendo que los primeros cristianos estaban equivocados en sus creencias. Eso plantearía el problema de la inspiración y la iluminación del Espíritu Santo y aún la misma base de la fe cristiana. Porque si decimos que sí, se equivocaron, podrían equivocarse en cualquier parte de su doctrina y toda seguridad de nuestra fe desaparecería. Pero tampoco podemos aceptar la explicación popular de que 1000 años son como un día para el Señor. No, esa no es la solución, sino que escuchen lo siguiente. Dios ha escrito su palabra para instruirnos a nosotros, los seres humanos, que estamos relacionados con el tiempo. Y cuando Dios habla del tiempo, se trata del tiempo como lo conocemos, es decir, de días, de meses y de años ordinarios. Y cuando dice pronto, quiere decir pronto. Ahora escuchen esto. Sería una burla pedirle a los creyentes que se mantuvieran firmes bajo esa persecución tan feroz por la cual estaban pasando, con vista y con esperanza de la venida del Cristo, cuando esa venida no fuera posible, sino hasta más de 2000 años. ¿No les parece? Ahora bien, hablando en general, la cristianidad evangélica han ignorado y han evitado este gran problema, y se ha pasado por alto esta grande importancia bíblica. Pero entendamos esto, la promesa divina hecha a Israel y dada por la boca del apóstol Pedro en Hechos capítulo 3, versos 19 al 26. Escuchen esto, porque aquí está la clave, aquí está la respuesta. Si la nación de Israel se arrepentía y se volvía a Dios, sus pecados serían perdonados y borrados. Y noten esto, el Señor Yeshua Jesús, el Mesías, sería enviado de nuevo a ellos y se cumplirían los tiempos de la restauración y el establecimiento del reino en la tierra, revelado por los profetas del Antiguo Testamento. Esta es la clave para resolver la dificultad. Y en vista de esta promesa, no es de extrañar que los creyentes de ese tiempo vieran la segunda venida del Cristo como una posibilidad en sus propias vidas y en sus propios tiempos. Y todos los pasajes que hemos citado refuerzan esta verdad. Ahora, la tal posición ortodoxa presente en nuestros días de los que quieren reemplazar a Israel, tiran y desechan esta clave de entendimiento del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y luego se preguntan, ¿por qué no hay respuestas bíblicas de ciertas declaraciones, como las del apóstol Pedro, cuando dijo, hace más de 2000 años, el fin de todas las cosas ha llegado? O como el apóstol Juan, cuando dijo, ya es el último tiempo. O como el apóstol Pablo, cuando dijo, han alcanzado los fines de los siglos. En otras palabras, el fin de los tiempos ha llegado. Todas estas afirmaciones eran completamente ciertas
en el tiempo en que fueron escritas, es decir, durante el periodo de tiempo del libro de los Hechos, e indican claramente que el fin de la era estaba cerca y el regreso del Señor era inminente. Y hablando humanamente, todo dependía en el arrepentimiento de Israel. Y como todos sabemos, Israel no se arrepintió y rechazaron el mensaje de salvación. Ahora, el hecho de que ellos, Israel, no iban a ser convertidos o volverse a Dios en ese tiempo, era algo que solo Dios sabía y ningún creyente podría haber tenido alguna idea de lo que Dios haría en tal circunstancia. Si tan solo los creyentes de hoy pudieran ver que la venida cercana del Cristo fue una posibilidad durante ese periodo de tiempo del libro de los Hechos y volverá a ser una verdad, una realidad nuevamente. ¿Cuándo? Cuando el reloj profético de Dios comience una vez más y Dios reinicie, recomience su tratamiento con Israel. Y la semana 70 de la profecía de Daniel recomience su trayectoria. Entonces, estarán en una buena posición para considerar y entender las escrituras de Efesios y Colosenses, que tratan con el intervalo de tiempo entre estos eventos y revelan lo que Dios ha estado haciendo durante este tiempo presente. En otras palabras, entenderían la verdad que cubre esta era en la que vivimos en el presente y mostraría claramente con toda su claridad, dando una iluminación divina. Sería una guía en cuanto en donde nosotros los creyentes de este tiempo presente estamos hoy de pie en el propósito divino de las edades. Entenderían más claramente su llamado y cómo responder en una manera práctica, dando testimonio y servicio que el Señor requiere de cada uno de nosotros. Volviendo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 18, notamos que el apóstol vuelve a insistir en que lo que él enseña es la palabra del Señor. Entonces, no hay lugar aquí para sus propias ideas. Aquí se trata de la revelación del Cristo sobre la esperanza que en aquel entonces obtendrían los creyentes y asegura a los creyentes de Tesalónica que los que estén vivos cuando vuelva el Señor no precederán ni realizarán su esperanza antes que los creyentes que hayan muerto. No había necesidad de preocuparse de sus seres queridos que habían dormido en muerte. Ellos no se quedarían atrás, sino que se levantarían, resucitarían de sus tumbas primero, y luego los que estén vivos serían arrebatados para reunirse con ellos en las nubes, y así, de esta manera, por resurrección, solo de esta manera estarían siempre con el Señor. Entonces, escuchen esto, los vivos y los muertos juntos recibirían al Señor cuando descienda en el aire. La palabra recibirían o recibir es la palabra griega apantesis. Esta palabra tiene el pensamiento de encontrarse, de reunirse, pero con la idea de regresar. Tal es el significado en Mateo capítulo 25, verso 6, donde el grito a medianoche exhorta a las 10 vírgenes a salir al encuentro del esposo cuando llegue. También en Hechos capítulo 28, verso 15,
donde los hermanos van hasta el foro de Apio para recibir a Pablo y regresar con él a la ciudad de Roma. Apantesis es la palabra recibir, y en un diccionario se dice que cuando un dignitario realizaba una visita oficial o una parusía a una ciudad en la época helenística, la acción de los ciudadanos más destacados era de salir a su encuentro y acompañarle en la etapa final de su viaje. Eso se denominaba como apantesis, lo cual es la misma palabra que tenemos aquí, como pueden ver en sus pantallas. Todo esto coincide con la esperanza del periodo de los hechos, y la esperanza que dominaba ese periodo de tiempo es la esperanza de la nación de Israel. Veamos por lo menos dos ejemplos. En Hechos, capítulo 26, versos 6 y 7 dice: Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, es decir, a los padres de los israelitas, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar, noten esto, nuestras 12 tribus. ¿Cuáles son las 12 tribus? Las 12 tribus de Israel, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche, por esta esperanza. ¿Notaron eso? Oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Hechos capítulo 28, verso 20 dice: Así que por esta causa os he llamado, para verlos y hablarles, porque por la esperanza, noten esto, por la esperanza de Israel, estoy sujeto con estas cadenas. Ahora, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 15, versos 12 y 13, el apóstol conecta esta misma esperanza de Israel con el profeta Isaías, en el capítulo 11, que habla del reinado de 1000 años del Cristo, dejando bien claro que ha de realizarse en la tierra. Entonces, ¿qué más natural que los que participan de esta esperanza regresen a la tierra con el Señor y los santos ángeles con él, en la venida que él mismo reveló en Mateo capítulo 24, versos 27 al 31, cuando dijo: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora bien, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 15 al 17, no enseña, aquí no enseña que estos santos estén en camino al cielo. Aquí no hay la menor insinuación de que después de descender en el aire, el Señor los lleve de regreso al cielo o a la nueva Jerusalén, la celestial. Sin embargo, esta idea es plantada en las mentes de los creyentes que no tienen cuidado de comprobar sus conceptos con lo que Dios ha escrito y revelado. Noten aquí, el Señor desciende con voz de mando y con la voz del arcángel. No con voz de arcángel, sino con la voz del arcángel. Y las escrituras mencionan el nombre de este arcángel. Su nombre es el arcángel Miguel. En la epístola de Judas,
verso 9. Y en el profeta Daniel, en el capítulo 12, verso 1, el arcángel Miguel está relacionado con Israel cuando dice sobre los hijos de tu pueblo. Y la gran tribulación, cuando dice será tiempo de aflicción, cual nunca había sido desde los días de la antigüedad. Y esto definitivamente encaja y concuerda con el tiempo descrito por el Señor en Mateo capítulo 24 y la esperanza de Israel, como hemos visto. Volviendo a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Todo esto se confirma de nuevo con la siguiente afirmación que dice, y con la trompeta de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 al 53. Conecta la esperanza de los creyentes del periodo de los hechos con la resurrección en la última trompeta. Ahora bien, la última trompeta presupone que hay una serie, y la única serie de trompetas en el Nuevo Testamento se encuentra en el libro del Apocalipsis, capítulo 11, verso 15. La última trompeta, es decir, la séptima, nos lleva al mismo punto de tiempo que Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, a la realización del reino del Señor en la tierra. Noten cómo dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su ungido, y él reinará por los siglos de los siglos. Esto sucederá muy claramente en su segunda venida. Ahora, es patético ver los esfuerzos de algunos comentaristas de la Biblia que pretenden quieren desunir la última trompeta de Primera de Corintios capítulo 15 de la séptima trompeta del Apocalipsis. Obviamente están confundiendo las cosas que difieren y tratan de hacer que la esperanza que se encuentra por todo el libro de los Hechos, es decir, la esperanza de Israel, que sea la misma esperanza de la iglesia que se formó después del libro de los Hechos, como se revela en las epístolas de la prisión del apóstol Pablo, que definitivamente no es la misma esperanza de la segunda venida de Mateo capítulo 24 y de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, lo cual meta es en la tierra. Noten la diferencia. La esperanza que encontramos después del libro de los Hechos, nos lleva a la gloria del lugar más santísimo del cielo. Efesios capítulo 1, verso 3 dice, en los lugares celestiales, en el Cristo. ¿Notaron la diferencia? La esperanza de Israel del libro de los Hechos. El reino en la tierra, con su reino de sacerdotes, el real sacerdocio, se realizará en la segunda venida del Mesías. Y la esperanza de la iglesia, que es su cuerpo, donde no hay judíos ni gentiles, donde las nacionalidades no cuentan. Su esperanza es en los lugares celestiales, por encima de todo. ¿Cuándo? Cuando el Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. ¿En dónde? En gloria.